El sol de mediodía caía implacable sobre el paseo de la Reforma cuando vi alejarse el coche de mi hijo Miguel. El chirrido de las ruedas contra el asfalto fue como una bofetada final a nuestra discusión. A mis 68 años, jamás imaginé que estaría de pie en medio de una acera de la Ciudad de México, abandonada por mi propio hijo, sin un peso en el bolsillo. No soy una mujer dramática. 35 años enseñando historia en la preparatoria me enseñaron a mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Pero mientras veía el Nissan gris de Miguel desaparecer en el tráfico caótico de la ciudad, sentí cómo la humillación trepaba por mi garganta como hiedra venenosa. No soy una carga, Miguel, le había dicho minutos antes, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por sonar firme. No necesito que organices mi vida como si fuera una anciana senil. Su respuesta había sido tan predecible como dolorosa. Mamá, estás siendo irracional. Esa casa de retiro es perfecta. Tienen actividades, personal médico las 24 horas, todo lo que necesitas. Todo excepto mi libertad. Había contraatacado. Eso fue lo que detonó todo. Miguel, mi hijo ejecutivo con su traje impecable y sus soluciones rápidas para todo, frenó el coche en seco. ¿Sabes qué? Si eres tan independiente, busca tu propia manera de volver a casa. Quizás eso te ayude a entender que sí necesitas ayuda. Y se fue. Así de simple, así de cruel. Solo cuando su coche desapareció comprendí la magnitud de mi situación. Mi bolsa, con la cartera y la tarjeta del Metrobús, descansaba sobre la mesa de mi cocina en Coyoacán, donde la había dejado en la prisa por salir. Mi teléfono celular, que había cogido en el último momento, mostraba un lamentable 4% de batería. 5 años siendo viuda, 35 años formando mentes jóvenes, y ahora reducida a esto, una mujer mayor varada en una calle desconocida. La parada de autobús más cercana ofrecía al menos una banca donde sentarme. Me dejé caer sobre el metal caliente, consciente de cómo algunas personas me miraban de reojo. Una mujer bien vestida, con el cabello plateado, recogido en un moño elegante, pero claramente fuera de lugar. Podía leer sus pensamientos. Pobre anciana. Probablemente tiene Alzheimer y se ha perdido. Mi departamento en Coyoacán estaba a casi 8 kilómetros de distancia. Podría caminar, pero mi cadera artrítica ya protestaba después de estar de pie tanto tiempo. Podría pedir prestado un teléfono a algún extraño, pero ¿a quién llamaría? Mis amigas de mi edad difícilmente verían un mensaje hasta la noche. Y llamar a Miguel quedaba completamente descartado. El orgullo, ese viejo compañero que me había sostenido durante los años duros después de la muerte de Roberto, se negaba a permitir que pidiera ayuda. Pero la realidad práctica comenzaba a imponerse. Perdida en estos pensamientos, apenas noté cuando alguien se sentó a mi lado en la banca. «Disculpe», dijo una voz masculina, educada, y con ese acento chilango que delataba años viviendo en la capital. No quiero ser indiscreto, pero no pude evitar percibir su situación. Me volví y encontré a un hombre de unos 70 años sentado a mi lado. Llevaba una guayabera de lino beige perfectamente planchada, lentes oscuros que ocultaban sus ojos y un bastón blanco descansaba contra la banca junto a él. Su cabello, completamente blanco, estaba pulcramente peinado hacia atrás, y su rostro mostraba las arrugas distinguidas de alguien que había vivido una vida interesante. «Estoy bien, gracias», respondí automáticamente, aunque mi voz traicionó mi mentira. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Señora, llevo ciego 15 años. He desarrollado un oído excepcional para detectar el tono de la angustia humana. Y usted no está bien». Su franqueza me desarmó. Quizás fue su ceguera lo que hizo que bajar la guardia fuera más fácil. No podía juzgarme con la mirada, no podía ver mi ropa arrugada o mis ojos probablemente enrojecidos. Mi hijo me dejó aquí, admití finalmente, sorprendida por mi propia honestidad. Tuvimos una discusión y simplemente
Se fue. El hombre asintió lentamente. ¿Y no tiene manera de regresar a casa? Mi bolsa está en mi departamento, sin dinero, sin tarjetas de transporte. Mi teléfono emitió un pitido débil. Y mi batería está a punto de morir. Hubo un momento de silencio contemplativo. Luego, el hombre se volvió hacia mí con una decisión evidente en su postura. Permítame hacerle una propuesta poco convencional, dijo, su voz bajando ligeramente. Mi chofer llegará en aproximadamente 10 minutos. Estaría honrado de llevarla a su casa. Ninguna señora debería estar varada de esta manera, especialmente por culpa de un hijo desconsiderado. Mi primera reacción fue rechazar. Décadas de advertencias sobre no aceptar ayuda de extraños resonaban en mi cabeza, pero algo en la manera digna en que este hombre hacía su oferta, la sincera preocupación en su voz, me hizo dudar. No podría imponerme de esa manera, comencé. No es una imposición, interrumpió gentilmente. Más bien, sería un honor. Soy Fernando Reyes, por cierto. Extendió su mano con una precisión sorprendente, casi como si pudiera verme. Tomé su mano. Su apretón era firme y cálido. Clara Mendoza. Encantado, Clara Mendoza. Su sonrisa se amplió. Ahora bien, a menos que tenga una mejor opción para llegar a casa, le sugiero que acepte mi oferta. Le aseguro que soy completamente inofensivo. Un hombre ciego de 70 años con un chofer de confianza difícilmente representa una amenaza. El humor seco en su voz me arrancó una risa inesperada. Cuando lo pone así... Excelente. Fernando se reclinó contra el respaldo de la banca con evidente satisfacción. Además, rara vez tengo la oportunidad de conversar con alguien nuevo. Mi círculo social se ha reducido considerablemente desde que perdí la vista. La gente tiende a tratarme como si también hubiera perdido la capacidad de mantener una conversación interesante. Solía enseñar historia, ofrecí. 35 años en la prepa. Si hay algo que sé hacer es mantener conversaciones interesantes, o al menos intentarlo con adolescentes desinteresados. Una profesora de historia, repitió Fernando con aprobación evidente. Eso explica el vocabulario preciso y la dicción clara. Los profesores siempre se delatan por su manera de hablar. Antes de que pudiera responder, un elegante BMW negro se detuvo frente a nosotros. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje discreto pero claramente caro, salió del asiento del conductor. Don Fernando saludó con una ligera inclinación de cabeza. Puntual como siempre, Rodrigo. Fernando se puso de pie con su bastón, moviéndose con una confianza que sugería años de práctica. Hoy tenemos una pasajera adicional. La señora Clara Mendoza necesita que la llevemos a su casa. Si Rodrigo encontró esto inusual, su rostro profesional no lo demostró. Por supuesto, señora Mendoza, permítame ayudarla. Mientras Rodrigo me guiaba hacia el coche y Fernando se instalaba con práctica facilidad, me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Estaba aceptando subir al coche de un completo extraño, por muy distinguido y ciego que fuera. Pero la Clara que había sido abandonada por su propio hijo, la Clara que estaba cansada de ser tratada como incapaz, la Clara que sentía una chispa de algo. ¿Curiosidad? ¿Rebeldía? Se deslizó en el asiento trasero del BMW junto a Fernando Reyes. ¿Hacia dónde, señora?, preguntó Rodrigo desde el asiento delantero. Mientras le daba mi dirección en Coyoacán, Fernando se volvió ligeramente hacia mí. Aunque no podía ver sus ojos detrás de los lentes oscuros, sentí que me estaba evaluando de alguna manera. Ahora entonces, Clara, dijo mientras el coche se incorporaba suavemente al tráfico, cuénteme sobre este hijo suyo que comete el error de abandonar a su madre en medio de la calle. El interior del BMW olía a cuero fino y un perfume sutil a cedro. Mientras la Ciudad de México desfilaba por las ventanas tintadas, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Hablar abiertamente sobre mi vida con un completo extraño. Quizás fue precisamente porque Fernando era un extraño que las palabras fluyeron con tanta facilidad.
O quizás fue su ceguera lo que eliminó esa capa de juicio visual. Fuera cual fuera la razón, me descubrí contándole sobre Miguel y su creciente campaña para convencerme de que necesitaba cuidados apropiados. No entiende que meter a alguien en una casa de retiro no es cuidar, expliqué. Es archivarlo, es decir, ya cumpliste tu función, ahora deja que los profesionales se encarguen de tu existencia. Fernando escuchaba con una atención que no había experimentado en meses. No interrumpía, no ofrecía soluciones rápidas, simplemente asentía ocasionalmente. Los hijos, dijo finalmente, a menudo confunden controlar con cuidar. Mi propia hija, Sofía, pasó por una fase similar después de que perdí la vista. Quería administrar todo, mis asuntos comerciales, mi agenda diaria, incluso qué ropa debía usar. Una sonrisa irónica tocó sus labios, como si la ceguera hubiera eliminado mi capacidad de tomar decisiones. ¿Y cómo lo resolviste? Tuve que establecer límites firmes, demostrarle que, aunque no pudiera ver, seguía siendo perfectamente capaz de dirigir mi propia vida. Se volvió hacia mí, aunque debo admitir que ayudó a tener recursos. Los límites son más fáciles de establecer cuando tienes independencia económica. Había algo en la manera en que lo dijo que sugería una riqueza considerable. El coche era un indicador, por supuesto, pero había algo más. La calidad de su ropa, la forma en que Rodrigo lo trataba con deferencia profesional, cierto aire de autoridad tranquila. ¿A qué te dedicabas?, pregunté. Antes de quedarme ciego, completó sin incomodidad. Aprecio que no tengas miedo de mencionarlo directamente. La gente suele hablar alrededor de mi ceguera como si fuera algo vergonzoso. Hizo una pausa. Fundé una empresa de tecnología financiera en los 90. Aplicaciones de banca segura, encriptación de datos. Tuve la suerte de vender en el momento correcto, justo antes del cambio de milenio. Suerte, repetí con escepticismo. Su risa fue cálida. Tienes razón, fue trabajo duro, previsión y sí, un poco de suerte con el timing. Asentí antes de recordar que no podía verme. Sí, lo creo. Tu silencio fue un asentimiento, observó Fernando, sorprendiéndome. He aprendido a leer las pausas en las conversaciones, los pequeños cambios en la respiración. Era fascinante. Este hombre había perdido un sentido y había afinado los otros hasta un grado extraordinario. Entonces, dijo después de un momento, cuéntame más sobre tu vida. Viuda, deduzco. Miré mi mano izquierda, donde mi anillo de boda todavía brillaba después de 5 años. Sí. Roberto murió hace 5 años. Ataque al corazón repentino. Lo siento. Una pérdida significativa. Lo fue. Lo es. Miré por la ventana, pero he aprendido a vivir con ella. Vendimos la casa familiar después de su muerte. Demasiado grande, demasiados recuerdos. Me mudé a un departamento más pequeño en Coyoacán. Pero tu hijo no cree que sea suficiente, observó Fernando. Mi hijo ve a una mujer de 68 años viviendo sola y ve un problema esperando a suceder. No le importa que nunca me haya resbalado, mareado u olvidado nada. Solo ve el potencial de desastre. Fernando asintió pensativamente. El miedo es una fuerza poderosa, a menudo disfrazada de amor o preocupación, pero miedo al fin y al cabo. Sus palabras resonaron profundamente. Miguel no era cruel. Estaba asustado, asustado de perderme como había perdido a su padre. Su solución era ponerme en un lugar donde otros pudieran vigilarme. Pero al hacerlo, minimizaría también mi vida. Don Fernando, interrumpió Rodrigo. Hemos llegado a la dirección de la señora Mendoza. Reconocí mi edificio. Había estado tan absorta en la conversación que apenas había notado el paso del tiempo. Bueno, dije, gracias por esto, Fernando. Tu amabilidad ha salvado lo que podría haber sido un día verdaderamente terrible. Un momento, dijo Fernando antes de que pudiera moverme. Clara, tengo una propuesta que hacerte. Bastante poco ortodoxa, lo admito, pero potencialmente beneficiosa para ambos.
Me quedé quieta. ¿Qué tipo de propuesta? Mi vida, a pesar de la riqueza material, se ha vuelto limitada. Sofía cree que necesito actividades estructuradas, estimulación mental, interacción social supervisada. Su voz llevaba ironía. Esencialmente, cree que necesito lo mismo que tu hijo cree que tú necesitas. Y he estado considerando contratar a alguien como compañía intelectual, no una enfermera, sino alguien con quien pueda tener conversaciones sustanciales, tal vez alguien que pueda leerme libros, acompañarme a eventos culturales. Se volvió hacia mí. Eres una profesora de historia jubilada con una mente claramente aguda. Yo soy un hombre que puede ofrecerte una alternativa a la asfixiante preocupación de tu hijo. Me quedé sin palabras. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Estoy ofreciendo un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú proporcionarías compañía e interacción intelectual, quizás unas horas al día. Yo proporcionaría una remuneración generosa, suficiente para asegurar tu independencia económica completa. Hizo una pausa. Piénsalo, Clara. Con independencia financiera sólida, tu hijo no tendría argumentos para sus planes de casa de retiro. Era absurdo. Acababa de conocer a este hombre. Por muy agradable que fuera nuestra conversación, esto era... Estoy impactada, admití, y tentada, lo cual probablemente es imprudente. La imprudencia es a menudo el precio de las oportunidades interesantes. Toma mi tarjeta. Sacó una tarjeta de presentación en relieve. Llámame cuando hayas tenido tiempo de pensarlo. Tomé la tarjeta, sintiendo las letras en relieve. Fernando Reyes decía, con un número de teléfono. Gracias de nuevo, dije, abriendo la puerta. Por el rescate y por la interesante propuesta. El placer fue mío, Clara. Espero tener noticias tuyas. Mientras el BMW se alejaba, me quedé en la acera, mirando la tarjeta en mi mano. Arriba, en mi departamento, mi vida predecible me esperaba. Pero en mi bolsillo, la tarjeta de Fernando Reyes parecía pesar más de lo que su papel justificaba. Una puerta a algo nuevo, algo inesperado, algo posiblemente imprudente. Por primera vez en años, sonreí ante esa posibilidad. 3 días pasaron antes de que tomara el teléfono para llamar al número en la tarjeta de Fernando. Investigué primero, por supuesto. No era tonta. Lo que encontré fue fascinante. Artículos sobre su exitosa empresa tecnológica, vendida por una suma astronómica en 1999. Fotografías de hace 15 años mostraban a un hombre atractivo en galas benéficas. Luego, nada. Después de su diagnóstico en 2008, Fernando Reyes había desaparecido de la vida pública. Ocasionales menciones de su fundación benéfica para investigación de enfermedades oculares, pero ninguna fotografía reciente. El cuarto día, marqué su número. Residencia Reyes, respondió una voz femenina profesional. ¿Podría hablar con Fernando Reyes, por favor? Soy Clara Mendoza. La espera fue breve. Luego su voz familiar. Clara. Me preguntaba si llamarías. ¿Dudabas? No completamente. Tienes el espíritu de alguien que no deja preguntas sin respuesta. Podía escuchar la sonrisa. ¿Has llegado a una decisión? Tengo preguntas primero. Excelente. Pregunta. ¿Por qué yo? Acabas de conocerme. Clara, pasé 1 hora contigo. Tu forma de hablar, tu inteligencia, tu negativa a ser condescendiente con mi ceguera, todo me dijo más que cualquier currículo. Además, hay algo refrescante en alguien que está en mi vida por casualidad. Tenía sentido en su extraña lógica. ¿Cuántas horas? ¿Qué exactamente implicaría? Flexible. Quizás 4 horas al día, 5 días a la semana. Leerme el periódico, libros, acompañarme a eventos, conversar. Hizo una pausa y tendré que pedir una verificación de antecedentes. Mi abogado insistirá. Eso es razonable. ¿Lo harías? Sonó genuinamente curioso.
He pasado 3 décadas enseñando a adolescentes. Uno desarrolla un saludable escepticismo. Su risa fue cálida. Esto va a funcionar bien, Clara. ¿Cuándo puedes empezar? Empezar resultó ser más complejo. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo legal, verificación de antecedentes y una tensa conversación con Miguel. ¿Trabajar para quién? Había casi gritado mi hijo. ¿Un hombre que conociste hace una semana? Mamá, esto es exactamente el tipo de juicio cuestionable que me preocupa. Es un trabajo legítimo, Miguel. He investigado a Fernando Reyes. Es un empresario retirado y respetado. ¿Y qué pasa con la casa de retiro? Nunca acordamos nada, Miguel. Tú decidiste y esperabas que yo obedeciera. Esos días terminaron. El silencio fue largo. Cuando Miguel habló nuevamente, su voz sonaba más pequeña. Solo quiero que estés segura, mamá. Mi corazón se ablandó ligeramente. Lo sé, cariño. Pero segura no significa encerrada. Mi primer día en la casa de Fernando fue revelador. La residencia Reyes resultó ser una mansión modernista en las lomas, todo líneas limpias y ventanas expansivas. La ironía de un hombre ciego viviendo en una casa diseñada para vistas no se me escapó. Rodrigo me guió al estudio de don Fernando. La habitación era una biblioteca impresionante, estanterías del suelo al techo, una mesa de trabajo de caoba y butacas de cuero cerca de ventanales con vista a jardines. Fernando estaba de pie junto a una ventana, sin sus lentes oscuros, su rostro vuelto hacia la luz. Por un momento parecía estar mirando el jardín. Clara, dijo sin volverse, llegas puntual. Eso es admirable. ¿Cómo sabías que era yo? Se volvió y vi por primera vez sus ojos sin la barrera de los lentes. Eran de un café claro sorprendente, pero con esa cualidad ligeramente desenfocada que confirma la ceguera. Tus pasos. Rodrigo camina con más peso en el talón. Sofía tiene un paso más rápido y decidido. Los tuyos son medidos. Era inquietante y fascinante. Tienes razón. Fernando sonrió. Siéntate, por favor. Pensé que podríamos comenzar con algo simple. He estado queriendo leer Breve Historia de México, de José Vasconcelos. ¿Te importaría? Y así comenzó una rutina que rápidamente se volvió natural. Yo leía, Fernando escuchaba con atención absoluta, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas que revelaban una mente aguda. Entre sesiones de lectura, conversábamos sobre historia, filosofía, política. Eres buena en esto, comentó Fernando después de 2 semanas. Estábamos tomando café en el jardín, en leer, en pensar, en no dejar que ideas perezosas pasen sin examen. Inclinó su rostro hacia el sol. La mayoría de la gente me trata como si también hubiera perdido mi intelecto. Es agotador. La gente subestima a quienes son diferentes, observé. Lo veo con mi edad también. Miguel me habla como si mi cerebro se hubiera jubilado. Entonces somos aliados contra el condescendiente prejuicio del mundo, dijo Fernando levantando su taza en un brindis irónico. Reí, chocando mi taza contra la suya. Aliados. Pero incluso mientras brindábamos, noté algo. La forma en que Fernando había inclinado su cabeza hacia mí, el ángulo casi perfecto para contacto visual. La manera en que sus manos nunca dudaban al alcanzar objetos. Pequeñas inconsistencias que mi mente de profesora registraba pero aún no procesaba completamente. No todavía. Fue durante la 3ª semana cuando comencé a sospechar realmente. Estábamos en el Museo Nacional de Antropología, un lugar que Fernando insistió en visitar a pesar de su ceguera. Me había explicado que aunque no podía ver las piezas, disfrutaba de las descripciones y de la atmósfera. Yo estaba describiendo la Piedra del Sol, tratando de capturar con palabras la complejidad de los relieves aztecas, cuando noté algo extraño. Fernando estaba de pie junto a mí, su rostro vuelto hacia la pieza, y cuando un grupo de turistas ruidosos pasó demasiado cerca, él se apartó ligeramente, antes de que llegaran. No después del sonido, sino antes. La cosmología azteca es extraordinaria, estaba diciendo,
especialmente en cómo. Pero mi mente estaba en otra parte. ¿Cómo había sabido Fernando que debía moverse? No había habido sonido de advertencia. Lo observé más cuidadosamente durante el resto de la visita. La forma en que su cabeza seguía el movimiento de las personas, cómo sus ojos parecían enfocar brevemente en ciertas piezas antes de que yo comenzara a describirlas. ¿Qué recuerdas de cuando podías ver? Pregunté casualmente, mientras tomábamos café en la cafetería del museo. ¿Echas de menos los colores especialmente? Fernando tomó un sorbo antes de responder. Los colores sí. Pero más que eso, echo de menos las expresiones faciales. La capacidad de saber lo que alguien está pensando solo por mirar sus ojos. Su propia mirada estaba fija en algún punto sobre mi hombro izquierdo. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Intento imaginar cómo experimentas el mundo ahora. Con otros sentidos, respondió, pero había algo en su tono. El tacto, el oído, el olfato. Desarrollas una especie de mapa tridimensional del espacio. Era una explicación razonable, y sin embargo, durante los días siguientes comencé a hacer pequeños tests. Dejaba caer un libro accidentalmente, observando cómo Fernando giraba la cabeza hacia el sonido. Pero sus ojos también seguían la trayectoria de caída. Mencionaba que estaba señalando algo en el jardín, y su mirada se dirigía exactamente hacia donde mi dedo apuntaba. Pero el momento definitivo llegó una tarde lluviosa en su estudio. Estábamos solos, Rodrigo había salido, el personal doméstico estaba en otra parte de la casa. Yo estaba leyendo 100 años de soledad, y Fernando estaba reclinado en su butaca favorita. Me detuve a mitad de frase, fingiendo buscar dónde había quedado. En realidad, estaba observando a Fernando en el reflejo de una vitrina de cristal que contenía libros antiguos, y lo que vi me dejó sin aliento. Fernando estaba mirando directamente hacia mí, no hacia el espacio vago donde estaba mi voz, directamente a mí, sus ojos claramente enfocados, siguiendo mi rostro. Nuestras miradas se encontraron en el reflejo. Por una fracción de segundo vi sorpresa en su rostro, luego resignación mezclada con alivio. Me volví lentamente para mirarlo directamente. ¿Puedes ver? No fue una pregunta. Fernando permaneció inmóvil por un momento tenso. Luego, lentamente, una sonrisa triste curvó sus labios. ¿Cuándo lo supiste? He tenido sospechas durante días, pero recién ahora estuve segura. Cerré el libro. ¿Por qué? ¿Por qué fingir algo así? Fernando se quitó los lentes oscuros, frotándose el puente de la nariz. Sin ellos, sus ojos eran aún más sorprendentes, claros e inteligentes, sin rastro de problemas visuales. Es una historia larga y complicada, dijo finalmente. Tengo tiempo, y creo que me debes una explicación. Crucé los brazos. Una explicación completa, Fernando. Él asintió lentamente. ¿Qué sabes sobre mi vida antes de 2008? Lo que está en Internet. Empresario exitoso, casado con Patricia Ríos, vida pública activa. Todo cierto. Pero lo que Internet no te dice son las amenazas, Clara. Contra mí, contra Patricia, contra Sofía. Cuando tienes el tipo de dinero que yo tengo, te conviertes en un objetivo. Se levantó, caminando hacia la ventana sin pretensión de ceguera. Patricia murió en un accidente de coche hace 16 años. Nunca se probó que fuera más que un accidente, pero habíamos recibido amenazas durante meses. Y después de su muerte, las amenazas escalaron. Y fingir ceguera te protegía ¿cómo? La gente invisible es menos interesante de atacar. Un hombre ciego, retirado, que raramente aparece en público, no vale la pena el riesgo. Giró para mirarme directamente. Sí desarrollé degeneración macular, Clara, pero fue leve, tratable. Los médicos dijeron que con terapia podría mantener mi visión. Pero Patricia había muerto, las amenazas continuaban, y vi una oportunidad. Fingiste que habías quedado completamente ciego. Dejé de tratarme.
Permití que la condición progresara lo suficiente para ser documentada. Luego, comencé un tratamiento experimental en Suiza que no funcionó públicamente, pero que en realidad restauró mi visión casi completamente. Su voz llevaba el peso de años de engaño. Sofía y Rodrigo son los únicos que saben la verdad. Me senté, procesando esta revelación. ¿Y el bastón? ¿Los lentes? ¿Todo el performance? Necesario para mantener la ficción. Se sentó frente a mí. Clara, ¿sabes lo que es vivir en una jaula dorada? La ceguera me dio libertad. Irónicamente, pretender no ver me permitió ver el mundo con menos miedo, pero es una mentira enorme. Lo sé. Se pasó una mano por el cabello, y cada año que pasa se vuelve más pesada. Pero ¿cómo sales de algo así después de 15 años? Nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. ¿Por qué contratarme entonces?, pregunté finalmente. Sabías que eventualmente notaría las inconsistencias. Una sonrisa pequeña tocó sus labios. Honestamente, Clara, creo que quería que alguien lo notara. Alguien fuera del pequeño círculo obligado a mantener mi secreto. Necesitaba a alguien que me desafiara. ¿Y elegiste a una profesora de historia jubilada que conociste por casualidad? Elegí a una mujer inteligente que no me tenía miedo, que no me trataba como una figura intocable. Me miró directamente, y sí, subconscientemente, probablemente quería que alguien descubriera la verdad. Me levanté, necesitando espacio para pensar. Esto cambia todo. ¿Lo hace? Fernando también se levantó, pero no se acercó. Clara, nuestras conversaciones han sido genuinas. Mi respeto por ti es real. La única mentira ha sido sobre mi visión. Una mentira bastante significativa. Sí. No intentó negarlo. Y si decides que no puedes seguir con este arreglo, lo entenderé completamente. Te pagaré lo acordado con una bonificación generosa. Me volví para mirarlo. Este hombre que había fingido una discapacidad durante 15 años. Este hombre que acababa de confesarme su elaborado engaño. Este hombre que, a pesar de todo, me había dado más conversaciones interesantes en 3 semanas que las que había tenido en años. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente. Por supuesto. Fernando asintió, poniéndose los lentes oscuros de nuevo, transformándose instantáneamente de vuelta en el hombre ciego que el mundo conocía. Era inquietante ver la transformación. Una cosa más, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Cuando me ofreciste este trabajo aquel primer día, ¿ya habías decidido que querrías que descubriera tu secreto? Fernando consideró la pregunta cuidadosamente. No conscientemente, pero mirando atrás, creo que sí. Algo en ti, Clara, me hizo querer ser visto realmente, toda la ironía incluida. Salí de la residencia Reyes con más preguntas que respuestas y con una decisión importante que tomar. Pasé 3 días sin contactar a Fernando. 3 días de analizar la situación desde todos los ángulos posibles, pesando consideraciones éticas contra pragmáticas. Miguel llamó el segundo día. Mamá, ¿cómo va el trabajo con ese Reyes? Complicado, respondí honestamente, aunque no en la forma que él pensaba. ¿Ves? Sabía que algo estaba raro. ¿Qué pasa? Solo estoy descubriendo que la situación es más compleja de lo que anticipé. Entonces renuncia. No necesitas ese trabajo, mamá. Miguel, lo interrumpí firmemente. No voy a tomar decisiones basadas en tus ansiedades. Si decido dejar el trabajo, será por mis propias razones. El silencio fue largo. Está bien. Solo ten cuidado. Sentada en mi departamento, me preguntaba qué significaba realmente tener cuidado. Fernando me había mentido. Una mentira enorme que afectaba a innumerables personas. Debería estar indignada, alejarme, quizás incluso exponer el engaño. Pero también entendía su razonamiento. Había visto artículos sobre ataques a personas ricas, secuestros sofisticados en México.
En un mundo donde la privacidad era casi imposible para alguien con su riqueza, su ceguera era una armadura. Y más allá de las consideraciones éticas, había disfrutado genuinamente de nuestro tiempo juntos. Las conversaciones con Fernando me hacían sentir intelectualmente viva. El tercer día, tomé mi decisión. Clara. Su voz sonaba cansada, preocupada. He estado esperando tu llamada. Necesito establecer algunas condiciones, dije sin preámbulos. Si voy a continuar, va a ser bajo mis términos. Te escucho. Primero, nada de mentirme. En privado, se acabó el performance de ceguera. No puedo trabajar contigo si constantemente estás fingiendo conmigo. Acordado. Segundo, quiero conocer a Sofía oficialmente. Si voy a ser cómplice de este secreto, necesito entender completamente las implicaciones. ¿Puedo arreglar una cena? Tercero, eventualmente vas a tener que encontrar una salida de esta situación. No puedo vivir indefinidamente manteniendo una mentira de esta magnitud. No te estoy poniendo un plazo, pero necesito saber qué estás pensando en cómo resolverlo. El silencio fue más largo. Tienes razón. Y honestamente, desde que lo descubriste, he estado pensando en poco más. No tengo una solución todavía, pero estoy trabajando en ello. Entonces volveré mañana. Pero Fernando, esto es tu última oportunidad. Si descubro otra mentira importante, me voy. Sin discusión. ¿Entendido? ¿Y Clara? Gracias. Por no huir, por darme la oportunidad de hacerlo bien. La cena con Sofía fue una semana después, en un restaurante privado elegante en Polanco. Sofía era una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida, con los ojos de su padre, pero con una intensidad diferente. Señora Mendoza, me saludó con cortesía profesional, pero ojos evaluativos. Mi padre me ha contado que ha descubierto nuestro secreto familiar. Así es, y estoy tratando de entender completamente en qué me estoy metiendo. Sofía asintió. Aprecio la franqueza. ¿Qué quieres saber exactamente? Las consecuencias legales si esto se descubriera. Los riesgos para la fundación. ¿Por qué ambos han mantenido esto? ¿Y por qué creen que pueden confiar en mí? Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Mantenemos esto porque la alternativa destruiría todo lo que mi padre ha construido. La fundación, a pesar de comenzar como cobertura, hace trabajo genuino e importante. Revelar que su fundador fingió ceguera comprometería cada donación, cada proyecto. ¿Y la confianza? Fernando respondió. Sofía investigó tu pasado exhaustivamente. Sé que invade la privacidad, pero... ¿Y qué encontraste? Una profesora respetada con un historial impecable, una vida ordenada, una viuda que ha manejado su dolor con dignidad. Sofía se inclinó hacia adelante, pero más importante, encontré a una mujer que podría haber vendido esta historia a Televisa o a cualquier medio por una suma considerable, pero que vino a hablar directamente con mi padre. Eso dice más que cualquier verificación de antecedentes. No había pensado en vender la historia. La idea me pareció grotesca, pero tenía razón. Habría personas que lo harían sin pensarlo. Las consecuencias legales son complicadas, continuó Sofía. Mi padre no ha cometido fraude técnicamente. Ha permitido que la gente asuma. Si eventualmente mejorara, sería médicamente extraordinario, pero no imposible. ¿Y si simplemente confesara? Pregunté mirando a Fernando. Si dijera la verdad sobre por qué fingiste, explicaras el contexto de las amenazas. Fernando suspiró. He estado considerando exactamente eso. Sería un escándalo. Perdería credibilidad, pero quizás sería liberador finalmente. Sofía lo miró agudamente. Papá, hemos discutido esto. El daño... Lo sé. Pero Clara tiene razón. Esto no puede continuar indefinidamente. Necesitamos planear una salida. No tiene que ser inmediato, intervine. Pero tal vez podemos trabajar hacia ello gradualmente. Una mejoría misteriosa en tu visión primero. Dar tiempo para ajustarse antes de cualquier revelación completa.
Sofía me miró con nueva consideración. Eso podría funcionar, si se maneja cuidadosamente. El resto de la cena fue menos tenso. Para cuando terminamos, sentía que había llegado a un entendimiento con Sofía. Al salir, Fernando me acompañó hasta mi taxi. Sin sus lentes oscuros, sus ojos se encontraron con los míos directamente. Gracias. Por no rendirte con un viejo mentiroso complicado. Eres muchas cosas, Fernando, respondí con una sonrisa. Complicado, definitivamente. Mentiroso, técnicamente. Pero también eres inteligente, considerado y sorprendentemente buena compañía. Su risa fue genuina. Supongo que eso es justo. Cuando el taxi llegó, Fernando tomó mi mano brevemente. Me alegro de que te haya abandonado ese día, Clara. Tu hijo hizo algo que cambió mi vida. Mientras el taxi se alejaba, reflexioné sobre esa declaración. Miguel, con su abandono cruel, había desencadenado una cadena de eventos extraordinaria. La vida tiene una manera peculiar de transformar nuestros peores momentos en oportunidades inesperadas. 3 meses después de descubrir el secreto de Fernando, había establecido una rutina cómoda. Pasaba mis mañanas leyendo para él o acompañándolo a eventos culturales, las tardes conversando en su jardín y mantenía mis noches y fines de semana para mí. Era un equilibrio perfecto. Miguel había dejado de presionar sobre la casa de retiro. El ingreso estable que ganaba trabajando para Fernando me daba independencia financiera que incluso mi hijo no podía cuestionar. Nuestra relación estaba sanando lentamente. Fernando y yo habíamos discutido cómo eventualmente salir de su engaño. Sofía había contratado discretamente a un equipo de relaciones públicas. Estábamos planificando una recuperación gradual de su visión, que comenzaría en 6 meses. Todo estaba procediendo suavemente. Entonces llegó el artículo. Era un martes por la mañana cuando Sofía irrumpió en el estudio de Fernando, su rostro pálido, una tablet en sus manos. Tenemos un problema grande. ¿Qué pasó? Ernesto Campos, el periodista de investigación, acaba de publicar un artículo en proceso. Sofía dejó caer la tablet sobre el escritorio. El título es La visión selectiva de Fernando Reyes, ¿filántropo o fraudador? Mi estómago se hundió. Fernando se puso pálido pero mantuvo la compostura. Léenoslo. Sofía leyó con voz tensa. El artículo detallaba testimonios de exempleados que describían incidentes donde Fernando reaccionaba a estímulos visuales. Médicos que habían roto sus acuerdos de confidencialidad confirmaban que su degeneración macular nunca progresó a ceguera total. El artículo cuestionaba por qué un hombre con recursos ilimitados fingiría una discapacidad y señalaba el impacto en su fundación benéfica. El silencio después de la lectura fue absoluto. Fernando estaba inmóvil, pero vi cómo sus manos temblaban. ¿Qué tan malo es?, preguntó finalmente. Devastador, respondió Sofía sin rodeos. Los teléfonos no han parado. Miembros del consejo exigiendo explicaciones. Socios comerciales distanciándose. Hay cámaras afuera de la casa. En 1 hora esto estará en todos los noticieros. Me levanté, caminando hacia la ventana. Efectivamente, había varias camionetas de medios al otro lado de la reja. Necesitamos una estrategia, dije, y rápido. Fernando asintió. Sofía, llama a los abogados y al equipo de relaciones públicas. Respiró profundamente. Y prepara una conferencia de prensa para mañana. ¿Qué? Sofía lo miró sorprendida. Papá, ¿no puedes simplemente confirmar la verdad? Fernando la interrumpió con voz firme. Ese artículo es esencialmente preciso, Sofía. Podemos negarlo, luchar legalmente, pero eventualmente la verdad saldrá. Clara me dijo hace meses que necesitábamos un plan de salida. Ernesto Campos nos ha forzado la mano, pero el daño a la fundación ya está hecho, dije suavemente. La pregunta es cómo manejas la revelación. Puedes ser descubierto tratando de ocultar la verdad, o puedes salir adelante con honestidad y contexto.
Fernando me miró con gratitud. Exactamente. Las siguientes 24 horas fueron caóticas. Abogados, especialistas en relaciones públicas, debates constantes. Sofía alternaba entre pánico y enojo. Yo me mantuve al margen mayormente, pero Fernando me pidió que estuviera presente. ¿Honestamente crees que debería confesar todo? Me preguntó tarde esa noche. Estábamos solos en su estudio. Creo que la verdad es tu única opción real ahora, respondí. Pero Fernando, tiene que ser la verdad completa. Las amenazas contra tu familia, el miedo que motivó esto, cómo la fundación, aunque comenzó como cobertura, terminó haciendo trabajo genuino. Me incliné hacia adelante. Las personas pueden perdonar mucho si entienden el contexto humano. Y si no perdonan, entonces al menos vivirás sin la carga del engaño. Hice una pausa. Fernando, has estado atrapado en esta mentira durante 15 años. ¿No vale la pena la libertad, incluso si viene con consecuencias? Él permaneció en silencio, mirando sus manos. Finalmente asintió. Tienes razón, como siempre. No siempre, lo corregí con una pequeña sonrisa, pero en esto, sí. La sala de conferencias del Hotel Four Seasons estaba abarrotada. Periodistas, cámaras, flashes constantes. Habían pasado solo 30 horas desde que el artículo de Ernesto Campos sacudió los cimientos de la vida de Fernando Reyes. Yo estaba sentada en la segunda fila. A su lado, en la mesa principal, Sofía lucía tensa pero compuesta. Los abogados flanqueaban ambos lados y Fernando estaba sentado sin sus lentes oscuros, sin su bastón blanco. Solo un hombre de 70 años mirando directamente a la sala llena de periodistas. El murmullo aumentó cuando la gente notó la ausencia de sus accesorios habituales. Sofía se inclinó hacia el micrófono. Buenos días. Mi padre, Fernando Reyes, tiene una declaración que hacer. No responderá preguntas, pero distribuiremos un documento completo con toda la información relevante. Miró a su padre. Papá. Fernando se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz era clara y firme. Durante los últimos 15 años, he vivido una mentira. El artículo de ayer del señor Campos es esencialmente correcto. No estoy ciego, y no lo he estado durante la mayor parte de estos 15 años. El ruido en la sala explotó. Sofía alzó una mano pidiendo silencio. Fernando esperó antes de continuar. Sé que esta revelación es decepcionante para muchos, especialmente para la comunidad de personas con discapacidades visuales y para los donantes de mi fundación. A todos ustedes, ofrezco mis más sinceras disculpas. Tomó un sorbo de agua. Permítanme explicar, aunque no excusar, cómo llegué a esta decisión. En 2008, desarrollé degeneración macular real. Al mismo tiempo, mi familia estaba bajo amenazas crecientes. Mi esposa Patricia había muerto meses antes. Habíamos recibido amenazas durante años, extorsiones sofisticadas que veían nuestra riqueza como una oportunidad. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Mi hija Sofía era joven, vulnerable. Yo estaba aterrorizado. En México, la visibilidad pública nos había convertido en blancos constantes. Necesitaba proteger a mi familia, reducir nuestro perfil público. Fernando miró directamente a las cámaras. Dejé que mi visión se deteriorara lo suficiente para ser documentada médicamente como grave. Luego busqué tratamiento experimental en el extranjero, que según informé públicamente, falló. En realidad, restauró la mayor parte de mi visión. Volví a la Ciudad de México como un hombre ciego, y con esa etiqueta vino protección. Un multimillonario ciego retirado no es un objetivo atractivo. Mi discapacidad se convirtió en mi armadura. ¿Y la fundación?, gritó un periodista. Fernando asintió. La fundación comenzó como parte de la cobertura, es verdad, pero se convirtió en algo real y significativo. La investigación que hemos financiado, las vidas que hemos impactado, todo eso es genuino.
Sofía intervino. La fundación ha invertido más de 400 millones de pesos en investigación legítima. Cada peso ha ido a causas reales, supervisadas por consejos independientes, auditadas externamente. El bien que ha logrado es innegable. Sin embargo, continuó Fernando, entiendo si los donantes se sienten traicionados. Hemos establecido un fondo para reembolsar cualquier donación. También me retiro oficialmente del consejo directivo de la fundación. Su voz se suavizó. He cometido muchos errores, pero este engaño es el que más pesa. Cada año la mentira se hacía más difícil de deshacer. Me convencí de que mantenerla era proteger a mi familia. En realidad estaba protegiendo mi propia cobardía. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Solo recientemente, gracias a alguien que se negó a permitirme esconderme, comencé a enfrentar la realidad. Esa persona me mostró que la verdadera libertad viene de vivir auténticamente, consecuencias incluidas. Acepto completa responsabilidad por mis acciones. Cooperaré totalmente con cualquier investigación. No ocultaré nada más. Se puso de pie. Sé que muchos nunca me perdonarán. Lo entiendo. Pero espero que puedan entender el contexto humano de mis decisiones y que el trabajo genuino de la fundación pueda continuar. Gracias. El caos estalló. Fernando, Sofía y su equipo legal salieron con dignidad. En el pasillo trasero, Fernando exhaló y se recostó contra la pared. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Honesto, respondí. Humano, imperfecto, exactamente lo que necesitaba ser. Sofía puso una mano en el hombro de su padre. Estuvo bien, papá. Al menos dijiste la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El escándalo dominó los titulares. Algunos lo llamaban fraude imperdonable. Otros expresaban simpatía por sus motivos. La fundación enfrentó escrutinio intenso, pero las auditorías confirmaron que todo su trabajo había sido legítimo. Menos del 10% de donantes solicitaron reembolsos. Otros duplicaron sus contribuciones, impresionados por la honestidad de Fernando. Las consecuencias legales fueron complejas. Técnicamente, Fernando no había cometido fraude documentado. Había simplemente permitido una percepción errónea. Su equipo legal argumentó que era un engaño ético, pero no criminal. Miguel llamó en pánico después de ver la conferencia. «Mamá, ese hombre es un fraude. ¿Sabías sobre esto?» «Sí», respondí calmadamente. «Lo sabía. ¿Y no pensaste en alejarte?» «Miguel, la ética rara vez es simple. Fernando tomó una decisión cuestionable por razones comprensibles. Ahora está enfrentando las consecuencias con honestidad y valor». «Pero mamá, ¿quién me dejó varada en la calle hace unos meses?» «Todos cometemos errores, hijo. La pregunta es, ¿qué hacemos después para enmendarlos?» El silencio fue largo. Cuando Miguel habló nuevamente, su voz era más pequeña. «Todavía me siento terrible por eso. Lo sé. Y yo te he perdonado. Quizás puedes extender la misma comprensión a otros». 3 semanas después de la confesión, la tormenta mediática había disminuido. Fernando se había retirado de la vida pública mientras su equipo legal navegaba las consecuencias. Yo había continuado visitándolo, aunque ahora nuestro arreglo era diferente. Ya no era su empleada. Ahora simplemente éramos amigos. O algo más complicado que todavía estábamos definiendo. Una tarde de mayo, mientras tomábamos café en su jardín, Fernando finalmente verbalizó lo que ambos habíamos estado sintiendo. «Clara, ¿alguna vez has considerado volver a enamorarte? Después de Roberto, quiero decir». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. Las señales habían estado ahí durante semanas, las miradas prolongadas, la forma en que gravitábamos uno hacia el otro. «Honestamente no», admití. «Roberto fue todo para mí durante 40 años. Después de su muerte, asumí que esa parte de mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si quizás estaba equivocada.
Lo miré directamente. ¿Por qué preguntas, Fernando? Cuando finalmente me miró, vi vulnerabilidad en sus ojos, porque me he dado cuenta de que la única persona con la que realmente quiero pasar tiempo es contigo. La única persona que me hace sentir verdaderamente visto, toda la ironía incluida, eres tú. Hizo una pausa. Y a mis 70 años soy demasiado viejo para juegos. ¿Existe alguna posibilidad de que puedas sentir algo similar? Mi corazón latía con más fuerza de lo que había hecho en años. Fernando, dije suavemente, has sido un fraude, un mentiroso durante 15 años. Su rostro cayó ligeramente y también, continué, alcanzando su mano, has sido uno de los hombres más honestos que he conocido. No sobre tu visión, sino sobre todo lo demás. Tu miedo, tu soledad, tus errores. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Así que sí, dije finalmente. Existe más que una posibilidad. Existe una certeza. Aunque debo advertirte, si alguna vez vuelves a mentirme sobre algo importante, no habrá segundas oportunidades. Trato hecho, respondió, su sonrisa transformando su rostro. Aunque debo confesarte que he estado queriendo besarte durante al menos 6 semanas. A nuestras edades dije, inclinándome hacia él, el valor debería ser obligatorio. Hemos esperado demasiado para desperdiciar el que nos queda en cobardía. Cuando nos besamos, fue con la certeza tranquila de 2 personas que habían vivido vidas completas antes de encontrarse. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La fundación, ahora dirigida por Sofía y un consejo independiente, no solo sobrevivió, sino que prosperó. La honestidad de Fernando había generado, paradójicamente, más respeto. Fernando vendió su mansión, demasiado grande, demasiados recuerdos, y compró un departamento cerca de Coyoacán. Cerca de mi propio departamento, notó Miguel con resignación. Mi hijo y Fernando finalmente se conocieron formalmente en una cena. Para mi sorpresa, congeniaron razonablemente bien. «Mamá, ¿estás realmente seria con él?», preguntó Miguel después. Tan seria como una mujer de 68 años puede estar con un hombre de 70. Miguel suspiró, pero sonrió. «Supongo que si puede hacerte feliz, entonces tiene mi aprobación. Aunque todavía es extraño pensar que mi madre está saliendo con un fraude reformado multimillonario. Prefiero hombre complicado buscando redención», sugerí. «Por supuesto que sí». 1 año después, la cafetería cerca del Paseo de la Reforma donde Miguel me había dejado abandonada hacía 1 año, casi exacto, ahora era nuestro lugar favorito. Fernando y yo veníamos aquí a menudo, disfrutando del simple placer de café al aire libre. ¿Alguna vez imaginas qué habría pasado si tu hijo no te hubiera dejado aquí ese día?, preguntó Fernando. A veces, admití, probablemente estaría en esa casa de retiro ahora, o peleando con Miguel al respecto. Definitivamente no estaría aquí contigo. Los eventos casuales tienen consecuencias extraordinarias. No fueron tan casuales. Miguel tomó una decisión terrible. Tú tomaste una decisión amable. Ambas decisiones tuvieron consecuencias. Me recliné en mi silla, disfrutando del sol. La diferencia es que una decisión estaba basada en el miedo y el control, la otra en la compasión. Fernando alcanzó mi mano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante 15 años fingí no poder ver. Y en todo ese tiempo nunca realmente vi lo que importaba. Solo cuando confesé la verdad, comencé a ver claramente por primera vez. La visión tiene poco que ver con los ojos, observé, y mucho que ver con la perspectiva. Sabia como siempre, dijo, aunque sus ojos brillaban con afecto. Mientras nos preparábamos para caminar por el parque, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año. Había comenzado con abandono y humillación, y continuaba ahora con amor inesperado y la comprensión de que la vida puede sorprenderte a cualquier edad. ¿Lista?, preguntó Fernando ofreciéndome su brazo. Siempre, respondí, tomándolo. Mientras caminábamos,
pasando por la banca donde todo había comenzado, pensé en las transformaciones que ninguno había anticipado. Miguel había aprendido a ver a su madre como una persona autónoma. Fernando había aprendido que la verdadera libertad viene de la honestidad. Y yo había aprendido que a los 68 años, la vida todavía podía ofrecer capítulos completamente nuevos. Todo porque un día, mi hijo me dejó en una acera sin dinero. Y un hombre que fingía estar ciego me ofreció ayuda. Y cambió mi vida para siempre. Pero la verdadera revelación fue esta. Yo también cambié la suya. Al verlo realmente, más allá de su riqueza y su engaño, le di el regalo que más necesitaba, el coraje de ser visto. A veces, ser abandonado es exactamente lo que necesitas para encontrar tu camino a casa.